soy la profe Karen de Historia. Bienvenidos y bienvenidas. Efectivamente, los conceptos pirata, corsario, filibustero, bucanero no significan originalmente lo mismo. En la actualidad se utilizan como sinónimos, pero en la Edad Moderna eran bastante diferenciados. Los piratas, que son muy antiguos, su nombre viene del griego que significa aventurero del mar, son libres por naturaleza, son bandidos libres que asaltan distintas embarcaciones independiente de su origen. Los piratas entre ellos conviven sin distinción de raza, de religión, de nacionalidad. Son un mundo fantástico que llama bastante la atención, pero que siempre están fuera de la ley. Los bucaneros son característicos del Caribe, de la zona caribeña. Y en la época moderna, cuando estamos en periodo de colonización europea, especialmente española, francesa, los bucaneros son, en un comienzo eran vendedores de carne ahumada. De ahí que proviene su nombre. Y luego comienzan a hacer distintos asaltos a barcos siempre cerca de la costa. Los filibusteros, cuyo nombre no se sabe muy bien de dónde viene, tenían embarcaciones ligeras, por tanto nunca iban a alta mar, se mantenían también cerca de las costas en el mar Caribe y su especialidad era atacar a los galeones españoles. ¿Les suena esa cumbia del galeón español? ¿Y los corsarios? Los corsarios eran piratas pagados por un rey, por una monarquía. Por eso es que un pirata tradicional probablemente no se llevaba muy bien con un corsario, porque era alguien que trabajaba para un rey. Tenía una patente de corso, es decir, el rey lo autorizaba, le daba un permiso, especialmente el rey inglés, para que atacara a los barcos españoles. Y cuando terminara su carrera, podía incluso optar a un título nobiliario, ser un sir, un caballero. ¿Y por qué los piratas se hacen tan famosos durante esta época? ¿Por qué los reyes contratan piratas? ¿Por qué había tanto interés en el galeón español? Vamos a estudiar el mercantilismo, un concepto económico, un tipo de economía característico de la Edad Moderna, para que nos ayude a comprender mejor esta época que tanto llama la atención. ¿Ustedes no han querido ser piratas alguna vez? En vez de pirata parezco fanática de Mago de Oz. Que lo soy, pero no era la idea. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es una doctrina económica que los estados absolutistas desarrollaron entre los siglos XVI y XVIII. ¿En qué consiste? En acumular tesoros. En en atesorar metales preciosos como el oro y la plata, en buscar un balance comercial favorable para el Estado. ¿Qué es un balance comercial? Una balanza comercial es la diferencia entre el pago por exportaciones y el pago por importaciones. Lo que yo venda tiene que generar muchos recursos, y lo que compre tiene que ser un gasto muy poquito. Tengo que comprar muy barato y vender muy caro. Y ahí la balanza comercial es absolutamente favorable al Estado. ¿Y cómo voy a lograr este mercantilismo? ¿Cómo voy a lograr que todo esto resulte? A través de las siguientes acciones. Barreras aduaneras. Le voy a colocar todos los obstáculos posibles a quienes quieran vender en mis territorios. Le voy a cobrar muchísimo impuesto, colocar grandes condiciones. No les voy a facilitar los puertos para que lleguen con sus barquitos. Voy a hacer lo posible porque sus ventas no se realicen. Voy a expandirme marítimamente. Voy a buscar todos los territorios que pueda colonizar. Voy a tener una gran armada, una flota de barcos que me permita trasladar los tesoros, barcos para proteger los barcos que llevan el tesoro.
Voy a invertir muchísimo en la expansión de ultramar. Las manufacturas que se produzcan en el Estado van a tener muchos incentivos. Por ejemplo, España, Inglaterra y Francia incentivaron, es decir, dieron todas las facilidades para que empezaran a haber industrias o fábricas en sus metrópolis, no en las colonias, en las metrópolis. ¿Para qué? Para que esos productos manufacturados se vendieran a las colonias. Por ejemplo, zapatos. Desde América llevaban mucho cuero, en España fabricaban los zapatos y llegaban los zapatos fabricados a toda América. ¿Y para qué todo esto? Para reforzar el poder del Estado. Este Estado moderno, esta monarquía absolutista, necesita una base fuerte y sólida desde donde sustentar todo su poder. Y para eso necesita un tesoro real, oro y plata. Es un ciclo. Me expando para buscar oro y plata. Ese oro y plata me permiten tener un buen ejército para cuidar mis posesiones y seguir expandiéndome. Y así hasta llegar en la cabecita de los reyes a formar un gran imperio mundial. Según el ideólogo y economista Philipp von Hornig, no sé si se pronuncia así, además estoy resfriada, pero ahí está el nombre escrito. Las reglas del mercantilismo son las siguientes: que todas las primeras materias que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Como el ejemplo del zapato que di hace un ratito. Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que el dinero nacional se mantenga en circulación. Es nuestro oro y es nuestra plata, no la compartiremos con nadie. My precious. Que se obstaculicen, tanto cuanto sea posible, todas las importaciones de bienes extranjeros. Voy a hacer la vida imposible a estos que quieran venir a vender cositas en mi territorio. Estas reglas del mercantilismo se cumplían a cabalidad durante esta época, tanto así que el transporte de materias o de metales preciosos a través del Atlántico dio lugar a que la piratería se convirtiera en una de las ocupaciones más populares de su momento. Ya fuesen piratas independientes o ya fuesen corsarios pagados por el rey de Inglaterra, la mayoría, era el momento de hacerlo. Si yo como rey necesito acumular muchísimo oro y plata y veo que el rey de al lado tiene más porque se adueñó de toda América, desgraciado, le voy a quitar su oro. Cuando vengan sus barquitos en medio del Atlántico, voy a mandar a mis a corsarios a adueñarse de eso. En conclusión, si el enriquecimiento de un país depende de la cantidad de oro y plata que posea y ya no hay en el territorio, necesito expandirme y buscar otros terrenos, colonias. De ahí que España tenga tanto interés en América. No era porque éramos lindos, pues, chiquillos. Es por las riquezas de oro y plata. Y por supuesto, de ahí le interesa que otros reyes que observan esas riquezas las quieran para ellos mismos. Y ahí, entre medio de todo este acaparamiento de minerales, de metales preciosos, aparecen los piratas para aprovecharse de esas riquezas para sí mismos, para su comunidad, ya sea trabajando para un rey que le asegure un buen vivir después de andar por los mares. Los estados buscaron reforzarse, buscaron y tuvieron armadas, es decir, fuerzas marítimas muy importantes, como la Armada Invencible española, para poder concentrar la mayor cantidad de riquezas, gastar el mínimo en otros, convertirlo todo en un gran monopolio comercial. Del monopolio y la relación entre metrópoli y colonia vamos a hablar en un próximo video, porque hay más detalles y más conceptos económicos que entender. Hoy en día el sistema económico es otro, no es mercantilista. Es un sistema económico mundial
donde mantenerse aislado es prácticamente imposible, donde las empresas son internacionales y hay tratados de libre comercio entre distintos países. Muy distinto a como fue en la Edad Moderna. Sin embargo, la piratería todavía existe. Aún en algunas zonas de las costas africanas existen los asaltos a barcos, pero la piratería que más conocemos es la que se realiza al trabajo intelectual, ya sea a libros, a música, a películas. Que si bien no nos adueñamos de oro y plata, nos estamos adueñando del trabajo de creadores de las letras, de los dibujos, de la música, lo que también está por fuera de la ley, porque el trabajo de todos hay que respetarlo y el trabajo de todos merece reconocimiento. Y apropiarse de cosas que no son de uno nunca está bien. Soy la profe Karen, cuídense muchísimo. Nos vemos.